ser, con mi ser te alcanzaré. El Señor te continúe bendiciendo en esta noche. Hoy es noche de jueves. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Soy el pastor Abiel Ortiz de la Iglesia Pentecostal Unida Tabernáculo de Refugio en el pueblo de Arecibo. También me honro en copastorear la Iglesia Tabernáculo de Refugio en el pueblo de Bayamón junto a mi pastora y mi madre, la hermana Sara Ortiz. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es para mí un honor poder transmitir, amén, y compartir la palabra del Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Gracias al Señor por la tecnología. Creo que, y me hago eco de una expresión, amén, que he escuchado ya en muchas ocasiones, que en este tiempo, dada la situación que estamos viviendo, ha servido y ha obrado para bien, porque la palabra de Dios está saturando, amén, las redes sociales, y gracias al Señor por eso. A la misma vez hay que tener cuidado. Compartía con una oveja de la iglesia, un hermano de la iglesia de Arecibo. Tenemos que tener cuidado a quién le prestamos nuestros oídos. Tenga cuidado, no todo lo que se comparte, no todo lo que se publica, amén, puede ser de edificación a su alma. Usted tiene la responsabilidad, si usted es un creyente, si usted tiene fe en el Señor Jesucristo, amén, de ir a la palabra de Dios y corroborar lo que se le está hablando, lo que se le está compartiendo. Amén, y ser un estudioso de la palabra. Todo cristiano debe ser un estudiante de la palabra, pero si es para salvación, usted debe corroborar, escudriñar la Escritura. Amén. En esta noche quiero leer un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10 y verso 35. En adelante dice: en el nombre poderoso de Jesús, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, y subraya esa palabra, la palabra paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y repito esa expresión: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y quiero, he puesto por título a lo que voy a compartir en esta noche, no desmayes. En muchas ocasiones, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, en muchas ocasiones, y también en este tiempo que estamos viviendo, cuando no vemos tal vez la pronta mano del Señor obrando a nuestro favor, esto se presta para que desmayemos, esto se presta para que nos fatiguemos. Muchas veces esto es a consecuencia de que tenemos falsas expectativas. Cuando hablo acerca de la fe, muchas veces utilizamos la fe, vuelvo y digo, como un vehículo para tratar de obtener lo que nosotros pensamos, porque la Biblia dice que el que pida con fe, y pensamos que como estamos pidiendo con fe, tal vez eso nos garantiza que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Pero tenemos que entender que no necesariamente el que estemos pidiendo con fe está alineado con la voluntad de Dios o con la palabra de Dios. Muchas veces lo que nosotros estamos pidiendo está totalmente separado de la perfecta voluntad de Dios. Y tenemos que entender que lo que yo puedo pedir no necesariamente es una promesa de Dios. Si el Señor promete en su palabra que cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad. Es como dice el apóstol: cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, esa es la confianza que nosotros tenemos. Y es como comienza, amén, o como el pasaje que leí, que dice que no debemos perder nuestra confianza, porque nuestra confianza tiene grande galardón. Confianza no es lo que estamos pidiendo, sino confianza, amén, en que Dios sabe lo que necesitamos. Él conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestra condición, Él tiene misericordia de nosotros, y nuestra confianza está puesta en Él, y no necesariamente en lo que nosotros esperamos que Él haga por nosotros. Amén. Y no debemos perder nuestra confianza, porque es necesaria la paciencia.
Si yo hiciera una encuesta y le hubiera puesto a esta transmisión, o hiciera un post, o posteara en las redes en las redes sociales una encuesta, un sondeo, a ver cuántos de los que llevan tiempo creyendo, sin importar el tiempo que lleves creyendo o confiando en el Señor Jesucristo, en una relación con Él, cuántos se les ha entregado todo, o se les ha otorgado, o Dios ha contestado todo lo que tú has pedido. Y yo creo que los que dirían que sí, que al 100% de las veces, serían bien pocos, por no decir ninguno. Porque en realidad no siempre Dios contesta lo que nosotros estamos pidiendo. No porque Él no sea fiel, no porque Él no escuche, sino que muchas veces nos pasa, como dice en el libro de Santiago, no recibimos porque no pedimos o porque estamos pidiendo mal. Y muchas veces no entendemos y se nos hace difícil comprender, pero qué bueno que estos tiempos que estamos viviendo han llegado a nuestra vida para perfeccionar nuestra fe, para que nos demos cuenta que muchas veces el Señor puede tardar en responder a nuestro llamado, amén, porque no necesariamente si Él nos da una respuesta pronta o inmediata, eso va a ser de edificación a nuestra vida, y tampoco se puede inferir que por la pronta respuesta, amén, nuestra salvación está garantizada. Tenemos que tener cuidado, porque en realidad muchas veces, cuando nosotros pedimos, yo creo que Dios es capaz primero de poner a un lado nuestro bienestar o nuestra circunstancia temporera, amén, con tal de no sacrificar nuestra salvación o el bien de nuestra alma, que es algo eterno. Hace un par de semanas atrás compartía acerca de que el fin, dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. La fe sirve para pedir, por supuesto. La fe sirve, amén, para tratar de atraer lo que estamos queriendo, amén, o lo que pensamos que necesitamos. Pero tenemos que comprender que no siempre, amén, si nuestra fe no está en el lugar correcto, si nuestra fe no ha sido edificada de la manera correcta, si nuestra fe no está en el punto correcto o en el lugar correcto, amén, mirando a Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe, tenemos que entender que no necesariamente vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Es más, en algunas ocasiones, también lo compartí en semanas anteriores, que y si Dios no nos libra, porque muchas veces hemos pedido con fe, esperando, confiando. Sirva este momento para compartir. Hay muchos testimonios de personas, amén, que han estado, llegaron a estar contagiadas, en grave peligro, batiéndose entre la vida y la muerte en esta situación del coronavirus o el COVID-19. Y el Señor, amén, atendió a la súplica, a la oración de un pueblo unido, amén, y personas como la esposa del hermano Jerry Miranda, amén. Hoy es un testimonio vivo de que Dios contesta, de que Dios oye. Pero tenemos que también entender y tener la madurez de que hay santos del Señor, y lo menciono con mucho respeto, santos del Señor en el pueblo de Ecuador. Como por ejemplo el hermano de nuestro hermano Orlando Freire, coordinador de Restaurando Familias en España y en Europa. El hermano del hermano Freire, el Señor lo llamó a su presencia, amén, y también fue contagiado con esta condición. Entonces, por un lado tenemos personas que el Señor sana, y otros que el Señor ha decidido no sanarles o no librarles de esa situación. Entonces, tenemos que comprender que la fe no necesariamente sirve solamente para obtener lo que estamos pidiendo, porque tenemos que entender y confiar en que cuando nosotros estamos poniendo nuestra fe en Jesucristo, tenemos que entender que sus caminos, dice a través del profeta, dice, sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Dios conoce lo que realmente nosotros necesitamos. Él sabe de qué tenemos necesidad. Y el libro de Hebreos, capítulo 11, da hace un resumen, amén, de héroes de la fe. Pero el mismo libro de Hebreos hace mención de Abraham, de Sansón, de tantos héroes de la fe. Pero después de mencionar a todos esos héroes, termina diciendo en el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros,
porque tenemos que comprender y entender, y te lo quiero decir de esta manera. El Señor, amén, a través de esta situación que tal vez estamos viviendo, a través de otras situaciones que tal vez tú estabas viviendo antes de esta situación de la cuarentena o del coronavirus, el Señor nos expone muchas veces a situaciones de adversidad, de aflicción, de enfermedad, amén, para perfeccionar su poder en nuestra vida, como decía el apóstol Pablo, porque cuando nosotros somos débiles, cuando nuestras debilidades salen a relucir, cuando nuestras debilidades son expuestas a través de situaciones que no podemos manejar, a través de situaciones que nos llevan a estar en contra de la pared, y es a través de esas situaciones donde nuestra fe es perfeccionada. Entonces, estamos en el negocio de la salvación, y la salvación, amén, se trata de perfección, no solamente de obtención de peticiones. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Y cuando usted lee ese pasaje en Primera de Pedro, no tenemos que sorprendernos del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos estuviese aconteciendo. Tenemos que comprender que las pruebas muchas veces Dios las trae a nuestra vida, o Dios nos pone en situaciones de prueba. Amén. Él mismo nos lleva al desierto, como te compartía el domingo. Él mismo nos lleva al desierto para que en medio del desierto, de la tormenta, de la enfermedad, de la necesidad, la escasez, la aflicción, la tristeza, cualquiera sea la situación que tú pudieras estar atravesando, para que a través de esas situaciones, amén, su poder se perfeccione en nosotros y nuestra fe sea perfeccionada, el cual es mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, dice el apóstol Pedro, se prueba es con fuego. Y tenemos que entender que cuando llegamos a un momento que estamos viniendo a la presencia de Dios para pedir, ya sea por salud, por provisión, amén, por liberación, por salvación mismo, tenemos que comprender que muchas veces la respuesta no es inmediata. Muchas veces el Señor nos somete a un proceso, amén, y Él nos lleva de la letra A la letra C, no sin brincarnos de la letra B. Él es capaz de llevarnos de la A a la C sin pasar a través de la B, pero tenemos que comprender que cuando nuestra vida está siendo perfeccionada, cuando nuestra fe está siendo perfeccionada, el Señor nos lleva a través de un proceso, y este proceso muchas veces toma más tiempo del que nosotros tal vez hubiéramos querido, o del tiempo que tal vez nosotros estuviéramos dispuestos a invertir. Pero qué bueno que cuando una vez nosotros llegamos a Jesucristo, y entiende esto una cosa, en el tiempo que estamos viviendo, cuando te decía desde el principio que tenemos que tener cuidado a quién le estás prestando tu oído, a quién tú estás compartiendo, a mí no me interesan los nombres de tal o cual predicador o tal cual evangelista, si no está edificado en la palabra de Dios, si su vida, lo que él cree, amén, la forma en que él predica salvación no está conforme a las escrituras, amén, a mí no me interesa qué tanto rango o qué tanto renombre pueda tener, si no está en la palabra, no es bíblico y punto. Y tienes que tener cuidado, porque cuando estamos hablando de fe, la gente en este tiempo que estamos viviendo, las redes están saturadas, y aquel le comparte el video que lo compartió el otro, que lo compartió del otro, y a lo último de muchos mensajes, amén, gente que no son mis hermanos en la fe, y lo digo sin ningún tipo de temor. Yo sé lo que yo he creído, yo soy un apostólico 100% pentecostal, creo en un solo Dios, es lo que predico, es lo que practico, y su nombre, el nombre de ese único y soberano Dios es Jesucristo, amén. Y si una persona tiene otra fe, no es mi enemigo. Yo no estoy predicando o practicando o enseñando una cultura de odio, pero tienes que entender que no todos están edificados en el Señor Jesucristo, que es la piedra desechada por los edificadores, el cual ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Él es Jesucristo, esta es su iglesia, la iglesia le pertenece, y si la iglesia le pertenece y Él tiene un nombre y es Jesucristo, que es la cabeza, dice el apóstol Pablo, Él es la cabeza del cuerpo, Él es Dios sobre todas las cosas, esta es su iglesia, y su iglesia está llamada de su nombre. Y si una persona, usted ve a algún predicador o algún maestro, profeta, enseñándole que al final quiere orar conmigo, Señor, yo te acepto como un salvador y te pido perdón por mis pecados y yo creo que ya soy salvo, es una mentira del diablo. Usted tiene que entender que eso no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que Dios, siendo uno, siendo soberano, siendo rey y señor, amén, vino a este mundo en forma de hombre, en Jesucristo. Dice la palabra que Él estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Colosenses capítulo
2, dice, amén, Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente, hablando de Jesucristo, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Jesucristo no es una parte de Dios, Jesucristo es Dios manifestado en hombre, amén, pero no es es la manifestación gloriosa, amén, Él es la imagen visible del Dios invisible, el Dios, amén, que nadie podía ver, el Dios, amén, que su gloria, amén, no podía ser accedida, se manifestó. Por eso dice la palabra que veamos al rostro de Jesucristo, el cual es la imagen misma de la gloria de Dios. Lo que se puede ver de Dios está en Jesucristo, y Jesucristo es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 16. Pues Dios se manifestó en carne, y Dios vino a este mundo manifestado en carne para darnos salvación. Y siendo Dios, amén, pero siendo hombre a la misma vez, Él fue al Calvario, lo que estábamos conmemorando la semana pasada. Él fue al Calvario para tomar tu lugar y el mío, y derramó su sangre preciosa, sangre pura, sin mancha, amén, porque como Él no nació de un hombre, Él es el Hijo de Dios. Como hombre es el Hijo de Dios, pero es Dios mismo manifestado en carne. Dios estaba haciendo de un cuerpo, y como hombre derramó su sangre, amén, y cumplió las profecías que Él mismo había hecho en el libro de Isaías, que Él mismo iba a venir a salvarnos, que Él mismo iba a venir a revelarnos su nombre. Y Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, nos da la oportunidad de hacer aceptos. Él pagó el precio, Él se hizo propicio por nosotros, con su sangre cubre nuestros pecados. Pero tú tienes que entender que para que esto pueda ser manifiesto en tu vida, para tú poder tener acceso a esta salvación tan grande, tú necesitas no solamente reconocer y aceptar a Jesucristo como muchos oran. Tú necesitas entender que Jesucristo es Dios manifestado en carne, y que Dios mismo vino a este mundo para dar en forma de hombre, dar su vida por ti, por mí en el Calvario. Y cuando tú entiendes todo esto, entiendes que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y cuando tú y yo comprendemos eso, entonces tú tienes que arrepentirte de tus pecados, porque tú sabes que delante de Dios eres un pecador, amén. Y después que tú te arrepientes de tus pecados, tú necesitas bajar a las aguas, amén, ser sumergido en el agua, en el único nombre que salva, porque el arrepentimiento y el perdón de pecados solamente viene a través del nombre de Jesucristo, amén, como lo dice Lucas 24, 47, tú necesitas bajar a las aguas en el nombre de Jesucristo, amén, como lo dice Hechos 2:38, Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y luego de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados, tú necesitas la experiencia real, la experiencia que todavía es actual. Esto no fue algo que pasó en la Biblia, esto es algo que todavía está pasando. Tú necesitas ser lleno del poder del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. El domingo en la noche, a las 7 de la noche hora de Puerto Rico, 6 de la noche hora central de los Estados Unidos, amén, tuvimos una cruzada a través de Restaurando Familias, donde el pastor Samuel Mendizábal y el evangelista Marcos Dross estaba compartiendo la palabra, y el reporte es que 100 y pico mil de personas pudieron ver, no sé cuál es el conteo a hoy día, porque esto se ha seguido compartiendo y se ha seguido regando. Pero el lunes en la tarde el conteo era más de 100,000 visitas, amén, y el reporte inicial era que más de 800 personas habían sido llenas del poder del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Tú no sabes cómo recibir el Espíritu Santo. Yo te invito, ve a Restaurando Familias, amén, este domingo pasado, domingo de Pascua, domingo de Resurrección, y ve la transmisión, amén, y yo creo en el nombre del Señor Jesucristo, tengo fe en que tú, si no has sido lleno del poder del Espíritu Santo, tú puedes recibir el Espíritu Santo allí desde tu hogar. Otras 300 y pico de personas reportaron haber sido renovadas en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lengua. La salvación, amén, el arrepentirse, el bautizarse en el nombre de Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo es lo que te da entrada al reino de los cielos. Y eso es lo que habla el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Y entonces, cuando tú y yo estamos volviendo al tema, cuando estamos hablando de no desmayar, amén, porque es necesaria la paciencia para que podamos obtener la promesa, continúa diciendo el apóstol Pablo,
que el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo, en el verso 38, Hebreos 10:38, si te acabas de conectar, Hebreos 10:38, dice, más el justo por la fe vivirá. Pero es la fe en Jesucristo, no es cualquier fe, no es simplemente creer por varamente creer o creer en tus propios términos, a tu propia manera, sino que tienes que hacerlo conforme a las Escrituras. Y cuando dice el apóstol, el justo por la fe vivirá, él está haciendo mención, amén, de algo que había primeramente mencionado el profeta Habacuc en el libro de Habacuc, capítulo 2, versos 2 y 3. El profeta Habacuc en aquel momento dado, amén, el Señor le había dado una palabra para el pueblo, amén, y en un momento dado el profeta Habacuc, cuando estaba viendo que lo que Dios había prometido, amén, lo que el Señor había hablado a través de él mismo, no estaba aconteciendo, él viene delante de la presencia de Dios, no a reclamar, sino a preguntar, Señor, lo que tú has prometido, ¿cuándo va a acontecer? Y es allí donde el Señor mismo le dice en Habacuc capítulo 2, versos 2 y 3, y dice, y me respondió Jehová y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Pero entienda que primero el Señor le contesta, mira, la visión, lo que el Señor nos ha mostrado, y esto lo podemos aplicar a lo que estamos viviendo hoy día, o cualquier otra situación que tal vez tú estés atravesando, ya sea una situación de salud, o una situación económica, o una situación en tu familia, y yo creo en las promesas del Señor, todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, amén. Él es fiel, si Él lo prometió, Él lo ha de cumplir, pero tienes que comprender que no necesariamente por la fidelidad de Dios eso nos garantiza que nosotros lo vamos a ver con nuestros ojos, porque vuelvo y repito, los héroes de la fe de Hebreos 11, ellos no recibieron, ellos no lo tuvieron en sus manos, pero se mantuvieron como viendo al invisible, confiando en que aunque ellos no lo iban a ver, el Señor lo iba a hacer, amén. Y cuando tú y yo entendemos este concepto, yo quiero invitarte al libro de Lucas capítulo 18, donde habla acerca de la parábola, o es la parábola del juez injusto y de la viuda. En Lucas capítulo 18, y leo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo, amén, de alguna manera la costumbre de orar ha sido perfeccionada en nuestra vida, porque ahora tenemos más tiempo, ya no tenemos el argumento de que antes no teníamos tiempo para orar o que vivíamos una vida apresurada, porque ahora tenemos más tiempo, tal vez algunos dirían hasta de sobra, y esta es de las pocas parábolas, de los pocos pasajes que la explicación de la parábola está antes de ser mencionada, y la parábola era acerca de orar siempre, pero no solamente de orar siempre, sino de no desmayar. Y de allí el título de lo que te estoy compartiendo en esta noche: no desmayes. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dice en el verso 2 diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y me detengo un momento. Hay gente que dice, no, eso es una parábola, no solamente es una parábola, pero es Dios hablando de él mismo. Él es el juez y nosotros somos la viuda. Tienes que comprender que tienes que tener cuidado, porque el Señor, cuando da ejemplos de él mismo, él no va a comentar diciendo que él es un juez injusto. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es juez justo. Ahí también del juez injusto, cuando el juez injusto comienza a internalizar la petición, amén, de la viuda que le estaba acosando constantemente, dice, para que no me agote la paciencia. Y usted tiene que entender que la palabra de Dios, uno de los atributos de Dios es que Él es paciente, amén, no queriendo que ninguno perezca. La paciencia es un atributo de Dios, amén. Él es fiel, es verdadero, Él permanece para siempre.
Amén. Y dice, continúa diciendo en el verso 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Para que esta viuda no me siga atosigando, para que no me siga drenando la paciencia, para que no me siga colmando, para que no me lleve a mi límite, le voy a hacer justicia. Pero eso era un hombre que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Pero entonces, si eso fue lo que hizo un hombre que no teme a Dios, un hombre que no temía a Dios, y es un ejemplo, un hombre que no temía a Dios, que no temía a nadie, amén, que no tenía tal vez a nadie por encima de sí, según él. Entonces dice el verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Tú y yo tenemos que comprender que en nuestro tiempo tal vez hemos pensado, tal vez estamos llegando a un punto, dependiendo del país donde usted se encuentra, tal vez ya estamos cerca de los 40 días, literalmente se está cumpliendo la cuarentena, 40 días, en otros países son más, en otros son menos, en algunos estados de la nación americana son menos días, independientemente el punto donde usted se encuentre, amén, tal vez se tardará Dios en responder nuestra súplica. Señor, saca el coronavirus, Señor, líbranos de todo esto, Señor, que podamos volver a la normalidad. Yo compartía con un compañero ministro, el pastor Morales de la Iglesia Pentecostal Unida de Ceiba aquí en Puerto Rico, y estábamos bromeando acerca de que cuando volvamos a la normalidad, y la palabra normalidad creo que ahora tiene diferentes significados, porque yo no creo que las cosas vuelvan a ser como tal vez eran antes. La normalidad tal vez va a tener una nueva definición, o vamos a tener otro concepto de normalidad. Y es mi esperanza que como iglesia del Señor Jesucristo, amén, la iglesia que practica y predica, amén, que se mantiene firme en el nombre de Jesucristo, amén, que podamos haber madurado en este proceso, que esto que está aconteciendo esté obrando para bien, para que el evangelio siga siendo expandido a más lugares, a más personas que nunca antes, amén, para que antes que el Señor regrese a este mundo, porque yo lo creo y lo predico, amén, que el Señor Jesucristo va a venir a este mundo a buscar a un pueblo llamado de su nombre, él va a venir a buscar a su novia, amén, para hacerla su esposa. Él se va a presentar a su novia él mismo, porque él es el Padre y él es el Hijo. Él es Dios, Él es todo lo que Dios es, está en Jesucristo, amén. Él es Jesucristo, Él es Dios. Y Él, amén, cuando venga a este mundo a buscar a su iglesia, a su novia, amén, a su esposa, aleluya. Yo lo creo fielmente, porque dice así la palabra, que se va a presentar a una iglesia sin mancha, sin arruga, vestida de lino fino. Y tú y yo tenemos que comprender, amén, que este tiempo que estamos atravesando debe enseñarnos que como cristianos no se trata solamente de conocer el nombre de Jesucristo, que hay unas cosas que necesitamos hacer y hay otras que tal vez debemos dejar de hacer. Si tú nunca has servido al Señor Jesucristo, qué bueno que hoy es el día de salvación. Tú puedes llamar e invocar a Jesucristo hoy, aleluya, y Él promete en su palabra que Él va a acudir a tu llamado. Si tú te quebrantas en la presencia de Dios, Él te va, amén, a atender, y Él va a venir, amén, a traer a tu vida el consuelo, amén, el amor, la paz que tú verdaderamente necesitas. Todo esto después que tú te niegas a ti mismo y te rindes delante de la presencia de Jesucristo. Y decía que después de todo este tiempo que estamos clamando, llevamos orando, amén, tiempo, algunos se hacen cultos de oración a través de las redes sociales, algunas iglesias, algunos pastores lo hacen en privado, amén, tienen unos horarios en donde se ponen de acuerdo para orar. Hay otros que han tomado la iniciativa de hacerlo a través de las redes sociales. Y gloria a Dios por todo esto. Creo que unas cosas y todas son necesarias, amén. Yo creo que la oración en público y acompañado de nuestros hermanos edifica el cuerpo, pero no podemos solamente depender de ellos. También la oración, dice en Mateo capítulo 6, debe ser en privado, amén, con el Padre, porque Él está en lo secreto, amén. Es allí donde Él ve, es allí donde nos quebrantamos, es allí, amén, donde mostramos y desnudamos, amén, nuestra alma en la presencia de Jesucristo. Y Él que ve en lo secreto nos recompensa en público. Pero ¿cuánto tiempo vamos a seguir clamando? ¿Hasta cuándo? Y tal vez algunos se sientan que están llegando a un punto de desmayo, de depresión, de tristeza, de desaliento, porque vuelvo y repito, tal vez su expectativa está mal alineada, su expectativa está mal dirigida. Y cuando tú tienes falsas expectativas, cuando tú esperas en Dios por las cosas incorrectas,
de seguro te vas a deprimir, te vas a cansar, te vas a agotar, te vas a drenar, tu fe se va a tambalear, pero no porque la fe no sea buena, no porque la fe no hayas pedido con fe, es que tal vez estás pidiendo de la manera equivocada. Entonces, ¿hasta cuándo se va a tardar Dios? Estoy parafraseando esta pregunta de Lucas capítulo 18 y verso 7, cuando el Señor le dice a sus discípulos, ¿se tardará Dios que es justo? ¿Se tardará en hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en respondernos? Y dice el verso 8, y gloria a Dios sea por esto, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. En este momento, si el Señor fuera a venir, ¿dónde está tu fe? ¿De qué manera estás creyendo en Jesucristo? ¿Estás creyendo de la manera correcta? ¿Tu fe hoy es mejor de lo que era cuando comenzó este proceso? Tu fe al final de una prueba, de una tormenta, al llegar al otro lado del mar, al cruzar el Mar Rojo, al cruzar el desierto, al otro lado, tu fe es mejor, es más fuerte, está más firme que antes de haber creído, que antes de haber comenzado el proceso. Y tenemos que entender que es a través de las pruebas, a través del fuego, a través de las situaciones adversas, a través de la misma enfermedad, de esto que estamos viviendo, donde nosotros, amén, nuestra fe está siendo perfeccionada. Y cuando Jesucristo pregunta, y cuando el Hijo del Hombre venga, porque el Hijo del Hombre, Él va a venir a este mundo, créelo, su venida está más cerca que cuando creímos. Aleluya. Todavía faltan algunas cosas que tienen que cumplirse antes de la venida del Señor. Antes que Él venga a buscar a su pueblo. Aleluya. Todavía tienen que cumplirse algunas cosas. Y escúchame, cuando Él venga, ¿va a hallar fe en la tierra? Oh, de seguro que va a hallar fe, porque si Él va a buscar a un pueblo llamado de su nombre. Y el apóstol Pedro dice, amén, que si... que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Amén. Y dice Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. De seguro Él va a hallar fe. Pero tú tienes que entender, esta pregunta no se trata de la fe personal, aleluya, de cada uno de nosotros, sino de la clase de fe que estamos profesando, aleluya. No se trata de cualquier fe. Romanos capítulo 1, 5, ¿por qué no cualquier fe? Y esto, para que tú no puedas, para que tú no desmayes, tú necesitas, aleluya, como te digo en estas semanas anteriores, tú necesitas entrar a cuentas con Dios, tú necesitas ir en secreto a tu Padre y necesitas comenzar a exponerte y necesitas pedirle que Él escudriñe tu vida, que Él examine tu caminar, amén. Y Él promete enseñarnos, Él promete, amén, mostrarnos por dónde estamos caminando conforme a su palabra. Y conforme a su palabra, Romanos capítulo 1 y verso 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entiende una cosa, que si la fe con que tú pides y que Dios ha entregado contestaciones o peticiones a tu vida porque te pusiste de acuerdo con otras personas y Dios ha tenido misericordia de ti y te ha sanado y te ha libertado, gloria a Dios. Pero si tu fe no te está llevando a obedecer a Dios, tienes un problema. Primera de Corintios capítulo 16 verso 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entiende que tú puedes tener fe, pero si tú no estás parado firme en fe, recuerda lo que leímos en el comienzo, Hebreos capítulo 10, el justo por la fe vivirá. Y si tú no estás viviendo por fe, sino que en tu vida tú atraes la fe cuando tú lo necesitas, tienes otro problema. Segunda de Corintios capítulo 13 y verso 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Tienes que entender que si tú no estás parado y firme en Jesucristo, si tú no estás firme en la fe, si tú no estás en la fe, con mucho dolor te digo que Jesucristo no en ti, porque tú estás siendo reprobado.
Y para tú poder ser aprobado, amén, tú necesitas rendirte por completo. Tú necesitas vivir por medio de la fe. Y vuelvo y repito, no se trata de fe para solamente pedir. Es fe que te lleva a obedecer, es fe que te lleva a rendirte, es fe que te ayuda, amén, a comprender la escritura. Amén, el justo por la fe vivirá. Colosenses capítulo 1 y verso 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tú necesitas no solamente estar firme, pero necesitas permanecer fundado. Aleluya. A mí me da tristeza que gente que un día conoció este evangelio, que gente que un día, amén, profesó haber creído en el Señor Jesucristo, amén, y le entregó su vida al Señor, de momento se han movido de la fe. Dejaron de creer. Dejaron al Señor Jesucristo mismo, porque no tuvieron otra circunstancia, porque buscaron acomodar, tal vez, aleluya, su vida. Se buscaron una congregación donde se les hiciera más fácil acomodar su vida. Y no estoy condenándote, no estoy criticándote, simplemente quiero traer aviso, quiero traer la palabra de Dios a tu vida, porque a través de la palabra es que vamos a ser juzgados. Y si tú no estás firme en la palabra y en esta fe que un día escuchaste, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros. Hay gente que dice, no, hay unos dogmas de salvación, hay unas cosas que no se pueden cambiar, pero hay otras que son, amén, que son opcionales, hay otras que tal vez las podemos acomodar. Esas son mentiras del diablo, amén, porque dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de fe que Jesucristo mismo estableció. La medida es igual para todos nosotros. Lo que era bueno antes sigue siendo bueno hoy, lo que era malo antes es malo hoy. Dios no ha cambiado, Dios no se ha modernizado, Dios no ha evolucionado en lo que Él requiere del hombre. Él dice en el libro de Deuteronomio capítulo 10, Él pide al hombre, amén, que le ame, que le obedezca, que ande en su palabra. Y hay una sola forma de servir a Jesucristo. Yo no estoy llamando, amén, a doctrinas o a sectas, perdón. No estoy llamando a sectas o a concilios o a denominaciones. Escúchame, en la Biblia no aparecen denominaciones. Hay una sola iglesia y se llama del nombre de Jesucristo. Hay un solo evangelio que fue el que te expliqué hace unos minutos. Jesucristo es Dios. Él dio su vida por ti. Tú necesitas rendirte a su vida, a Él, rendirle tu vida por completo. Necesitas arrepentirte, bautizarte en el nombre de Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo y vivir una vida de piedad, una vida piadosa, en santidad, conforme a la palabra de Dios. Cuando estamos hablando de la fe, de como Jesucristo preguntó a sus discípulos en Lucas, amén, 18:8, hallará fe el Hijo del Hombre, amén, cuando venga a este mundo. Hallará fe el Hijo del Hombre. No es cualquier fe. Segunda Colosenses capítulo 2, verso 6 en adelante dice, por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Aleluya. Como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Te vas a encontrar en este tiempo gente, amén, me compartieron un video, cuando vaya a salir, y yo creo, amén, en el aceite de la santa unción, que cuando usted salga de su casa, usted puede ungirse, pero cuando vayas a orar, ora en el nombre de Jesucristo, porque todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, no solamente reprende demonios en el nombre de Jesucristo,
Jesucristo. No solamente ora por los enfermos en el nombre de Jesucristo, pero en el nombre de Jesucristo bautizamos y en el nombre de Jesucristo recibimos el don del Espíritu Santo. Todo es a través de Jesucristo. Y continúa diciendo el verso 9, entiende que para tú poder alcanzar la fe y tener la fe que tú necesitas tener cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, cuando Jesucristo regrese a este mundo, si tú estás arraigado y sobreedificado, entiende que el verso 9, segunda de Colosenses 2:9, el mismo pasaje, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Todo lo que tú necesitas de parte de Dios se encuentra en Jesucristo. Él no solamente es tu hermano, porque como Él es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, Él es nuestro hermano, ¿no lo entiende? Él también es el Padre. Él lo dijo, el Padre y yo, uno somos. El Padre estaba en Él reconciliando consigo al mundo. Y dice en versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. Tito capítulo 1 y verso 13 dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en fe, en la fe. Judas 3, verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es tiempo de contender por nuestra fe. Aleluya, no cualquier fe, sino la fe en el Señor Jesucristo. Es tiempo de examinar si estamos edificados y estamos firmes en la fe que salva. Amén, en la fe que no solamente nos da una vida plena, pero la fe, amén, que nos va a llevar al fin de ella, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Y cuando por medio de la fe nosotros permanecemos en Jesucristo y no desmayamos, cuando tú y yo comprendemos, amén, que Jesucristo es uno, que Él es Dios y necesitamos poner nuestra fe en Él y entregarle nuestra vida y pedir perdón por nuestros pecados, aleluya, y ser bautizados para recibir perdón de pecados, porque entiende una cosa, aleluya, el brazo de Dios no se ha cortado para salvar, pero Dios, que es soberano, estableció que para que el hombre en esta era que estamos viviendo, en esta edad, en la historia de la iglesia, para recibir perdón de pecado, tú necesitas ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Eso está en Hechos capítulo 2 y verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Fuera del nombre de Jesucristo no hay perdón de pecado. Pero Marcos 16 lo dice. Tú tienes que creer, y el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Tú necesitas ser bautizado de la manera correcta. Si todavía tú no puedes comprender esto, entiende que, como te hablé desde el principio, tú necesitas ser obediente a la palabra de Dios. Tú no necesitas, tal vez no lo puedas entender todo, y menos si no tienes un maestro que te lo explique, pero lo que sí te van a requerir no fue entendimiento, sino obediencia. Si todavía tú no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, yo te invito, tú me puedes llamar, o a cualquiera de nuestros compañeros aquí en Puerto Rico o alrededor del mundo. Si esta transmisión, amén, tú no te encuentras aquí en Puerto Rico, tú me puedes escribir por mensaje privado o dejar un comentario si tienes alguna duda, y te podemos referir, amén, a alguien que pueda, amén, bautizarte en el nombre de Jesucristo para que tus pecados sean perdonados. Aleluya. Yo me hago eco de las expresiones de mi pastor, la reverenda Sara Ortiz. Aleluya. Si tú necesitas ser bautizado, tú nos avisas, mira, y aunque se supone que no haya más de 10 personas reunidas, no hay ningún problema. Esto yo creo que es algo de vida o muerte, y yo no tengo ningún temor de ir a un momento a la iglesia, igual la hermana Sara o cualquiera de nuestros pastores o ministros aquí en Puerto Rico o alrededor del mundo, pastores y predicadores, ministros de la verdad, del verdadero evangelio, en ir un momento, aleluya, a un bautisterio o a una bañera o a un lugar a un cuerpo de agua, a un río, donde sea necesario, para que seas bautizado por inmersión en el nombre de Jesucristo, para que tus pecados sean perdonados. Aleluya. Y cuando tú y yo estamos firmes en la fe y nos examinamos y vemos en que estamos edificados y estamos permaneciendo y estamos en el lugar Jesucristo, aleluya, y estamos viviendo, aleluya, por fe, entonces no vamos a desmayar.
Y cuando no estamos desmayando y estamos firmes y conscientes, amén, de lo que estamos viviendo y lo que necesitamos hacer, es entonces, te hablé ahorita acerca del profeta Habacuc, cuando Habacuc, aleluya, entendió que lo que Dios había prometido iba a acontecer tarde o temprano, pero que tal vez todavía iba a tardar un poco. Entiende que tal vez pueda faltar todavía un poco de tiempo. Yo no conozco los tiempos. Los tiempos están en las manos de Jesús, en las manos de Dios, aleluya. Y Él solamente sabe cuándo todo esto va a acontecer. Y ya sea que pase dentro de poco o ya sea que todavía falte un poco más de tiempo. Cuando yo entiendo que sin importar el tiempo o el lapso de tiempo que está pasando, si mi confianza está en Él, aleluya, y yo soy paciente y no desmayo. Cuando Habacuc comprendió esto, es entonces que tú y yo vamos a poder adorar a Dios, aleluya, y vamos a dejar nuestra ansiedad a un lado, porque estamos pacientes, descansados, confiados, sin desmayar en Él. Y es entonces que vamos a poder decir, aunque la higuera, como él dijo, el profeta Habacuc, en Habacuc capítulo 3, versos 17 y 19, aleluya, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aleluya, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, que si llega la ayuda financiera del gobierno, que si nos envían una ayuda o un alivio económico o un estímulo económico a los que viven dentro de los Estados Unidos o en Puerto Rico, o si el gobierno me da o me quita, o si esto se acaba o no se acaba, o si de momento cuando termine ya no tengo trabajo, o ya no aguanto a mi familia porque hay muchas cosas que tal vez no arreglé en el tiempo correcto y tal vez las cosas están siendo sacadas de su órbita natural. Entiende, cuando yo comprendo que todo lo natural puede dejar de existir, todo lo natural puede ser quitado, amén, de su estado natural, y cosas que no comprendíamos y cosas que no entendemos estén aconteciendo, tú y yo podemos decir en fe, aleluya, confiado, con todo y problema, con todo y coronavirus, con todo y enfermedad y necesidad y escasez, y con todo y que no podemos congregarnos, y con todo y que no me gusta el internet y no sé si esto me agrada o no me agrada, no me puedo acostumbrar, no, ¿qué va a pasar con todo? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Yo quiero terminar orando. No importa lo que estés atravesando. Te compartí algunas escrituras que tú puedes en calma y en quietud, en tu tiempo privado, en tu tiempo de devoción, puedes escudriñarlas, amén, las que te compartí y otras tantas, amén. Pero entiende que es necesaria la fe para que podamos obtener la confianza, la fe en el Señor, para que podamos obtener la promesa, porque es necesaria la paciencia, amén, para que podamos llegar al fin. Pero nosotros, y yo lo quiero declarar contigo, nosotros no somos de los que retrocedemos. No desmayes, no te canses, aleluya. Como la parábola que te compartí en Lucas 18, mantente firme, clamando al Señor día y noche. Aleluya, esa parábola se trata de orar siempre y no desmayar. No desmayes, no retrocedas. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tal vez esta nuestra carne, nuestra condición temporera, nuestra condición natural está siendo afligida, aleluya, pero en el interior, nuestro hombre interior, no obstante, nuestro hombre interior, aleluya, es renovado, es restaurado de día en día, y esto es a través del Espíritu Santo, aleluya, y esto solamente es por medio de la fe. No desmayes, descansa en el Señor. Pon en Él toda tu ansiedad, pon en Él todo lo que te está dañando, todo lo que está tal vez menguando o está drenando tu confianza, tu fortaleza. Confía en el Señor y no en tus propias fuerzas. Descansa en Él, espera en Él, aleluya, y a su tiempo Él hará. Tal vez pueda tardar un poco de tiempo. Tal vez lo que Dios te ha mostrado, tal vez esté tardando un poco de tiempo, pero sin duda Él lo va a hacer. No desmayes, no te canses, aleluya. Espera en Él, aleluya.
antes de que oremos, si hay alguna petición que hayan sido expuestas, tal vez yo no las puedo leer ahora mientras vaya a orar, pero cree en el Señor Jesucristo, amén, que nos ponemos de acuerdo contigo, aleluya, y creemos, amén, creemos que Dios es soberano, que Dios es fiel, que Él atiende, amén, al llamado de sus hijos. Y si tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, cree que tarde o temprano, más tarde, aleluya, no importa cuánto tarde, el Señor va a obrar, amén, si es para su gloria. Eso es lo que afirma su palabra, y cualquier petición tú la puedes dejar escrita, aleluya, y te aseguro que vamos a estar orando. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que me concede, Señor, de poder compartirla, Señor, con todo aquel que me esté viendo en este momento, Señor, o más adelante. Yo te pido, Señor, que así como yo he sido ministrado, que tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada, Señor, penetre también el alma, aleluya, y llegue a lo profundo de todo aquel que me está escuchando, Señor Jesucristo, aleluya, y que así, Señor, a través de tu palabra, porque es ella, Señor, la que nos ilumina el camino. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor, para que a través de tu palabra podemos llegar al lugar correcto, Señor, a presentarnos delante de ti, Señor Jesucristo, para así mantener nuestra vista puesta en ti, Señor, que eres el autor y el consumador de la fe, Señor. En esta hora, Dios, yo quiero hablar fortaleza, yo quiero hablar, Señor, paz y quietud, Señor, sosiego, bonanza, sobre aquel que está en tribulación, sobre aquel que está en necesidad, Señor, sobre los enfermos. Hablo palabra de fe, de salud, de sanidad, Señor, y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, reciban sanidad, Señor, porque es por tu llaga que nosotros fuimos curados, Señor, y es la palabra que declaramos, Señor. En esta hora, Padre, toca a todo aquel, Señor, que se ha rendido a ti, Señor, todo aquel que me esté escuchando, Señor, y atráele a tu presencia, Señor, para que a tiempo puedan hallar salvación para su alma, Señor. Y nosotros, yo lo declaro en esta hora, Señor, no somos de los que retrocedemos, Señor. Vamos a permanecer firmes, creyendo, confiando, descansando, Señor, en tu palabra, en tu promesa, en tu presencia, Señor Jesucristo. En esta hora, Dios, bendice, toca a todo aquel que me escucha, Señor. Te presento, Señor, muy en especial a nuestro hermano Tony Roldán, pastor de la iglesia de Aguadilla, Señor. Pon tu mano sobre de él, fortalécele, Señor. Tú conoces esta situación que está aconteciendo, Señor. Tócale a él y a su madre, Señor. Provee los medios, mi Dios amado, para que él, Señor, pueda ser bendecido en medio de este proceso. También al esposo de nuestra hermana Amanda, a nuestro superintendente, hermano Gary Lando, Señor. La esposa de nuestro hermano Paul Rivero, misionero, Señor. Nuestro pastor Joaquín Morales en la iglesia de Ceiba, Señor. Nuestro hermano Alfredo, que está en recuperación, mi Dios. Y cualquier otra situación o necesidad, Señor. La familia de mi hermano Carlos Frese, de la iglesia de Arecibo, Señor. Todas estas situaciones que me comentaba, Señor, en estos días pasados, nuestra hermana Yolanda, Señor, allá en la iglesia de Arecibo, tú conoces cada una de ellas, Señor. Tócales, bendíceles, Señor. Provee salud, sanidad, liberación, Señor. Respuesta para todos aquellos, Señor, que están esperando, que han puesto su mirada en ti, como dice tu palabra, Señor. Los ojos de todos esperan en ti, Señor Jesucristo. Aleluya. Y nosotros vamos a mantenernos viéndote a ti, Señor, el autor y el consumador. Aleluya. Por eso, Señor, levantamos nuestros ojos a los montes, hacia las alturas, de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Señor. ¿A quién tenemos nosotros en los cielos sino solamente a ti, Señor? Solamente venimos a ti porque solo tú, Señor, tienes palabra de vida para nosotros, Señor. Tú eres Dios, en ti descansamos, Jesús, y en ti confiamos, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Te pido, te invito, amén, si esta palabra ha sido de bendición a tu vida y tú crees que pueda ser de bendición a alguien más, te pido, amén, con humildad que lo compartas con alguien que pueda ser de bendición, no por likes, no por tener más views, sino queremos que la palabra de Dios siga siendo regada. Aleluya. Si usted tiene necesidad y tiene deseo de escuchar más palabra viva, palabra verdadera, el verdadero evangelio, le invito, amén, a darle me gusta a la página oficial de la Iglesia Pentecostal Unida de Puerto Rico. Búsquelo así mismo, Iglesia Pentecostal Unida de Puerto Rico, amén. Allí constantemente todos los compañeros pastores, ministros que están predicando y enseñando la palabra, allí usted los puede encontrar, a casi todos, amén. Tal vez no todo el 100% de las
de las transmisiones, pero va a encontrar palabra, amén, que va a ser de bendición a tu vida, amén. Recuerde que este domingo, amén, a las 11 de la mañana, para Tabernáculo de Refugio de Bayamón, nuestra pastora Sara Ortiz, amén, tenemos música, amén, adoración, tenemos oración y palabra de Dios a través de nuestra hermana Sara y su hija, la hermana Bioni. También este servidor va a estar transmitiendo los domingos a las 3 de la tarde, que es el horario habitual de los servicios en la iglesia de Arecibo. Los lunes te invito, amén, conéctate a la página de la pastora Sara Ortiz, amén, a las 7 de la noche, hora del este, hora de Puerto Rico. Tenemos oración, amén, allí. La pastora, Sara González, tiene que buscar bajo su página que eres pastora Sara González. Gracias, pastora Sara González, amén. A las 7 de la noche los lunes tenemos oración, amén. Si tienes alguna petición, allí va a ser mencionada, aleluya. Y después de que termine la transmisión, hay gente que entra también a esa publicación y vemos las peticiones y nos mantenemos orando por ellas. También, si usted tiene alguna necesidad, le invito a ser parte, amén, del grupo de la Red Mundial de Oración Puerto Rico. Búsquelo así mismo, Red Mundial de Oración Puerto Rico, aleluya. Usted tiene que ser admitido en el grupo, pero con mucho gusto lo vamos a hacer, hermana Sara o este servidor. Usted tiene alguna necesidad, alguna petición, usted la puede publicar allí y sepa que van a haber muchas personas orando, muchos hermanos creyendo al Señor Jesucristo por su petición, amén, aleluya. Gracias por tu tiempo, gracias por sintonizarte. Dios te bendiga.